Muchas gracias. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para hacer una pequeña oración, para pedirle al Espíritu Santo que me ilumine, para que la palabra de Dios, la Virgen Santísima, haga su trabajo, para que todos colaboremos por el triunfo del corazón inmaculado de María. Decimos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu Creador. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, oremos rectamente y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, dame las palabras para decir aquello que tú quieres que diga, para callar aquello que debemos callar. Virgen Santísima, ayuda para que la palabra caiga en los corazones, que no la vayan a ahogar las espinas de las pasiones, que no se la vayan a poner los cuerpos de la duda, sino que dé mucho fruto para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Oh María, sin pecado concebida. Oh María, sin pecado concebida. Oh María, sin pecado concebida. Pueden sentarse. Primero que nada quiero agradecer a Monseñor Emilio Berlier por permitirme estarme aquí. Muy buen amigo mío, lo conocí desde que estaba trabajando en Tijuana. Y también quiero felicitar a todo el grupo de Misión Guadalupana, que tienen esta misión que Dios, la Virgen, les ha asignado para trabajar por el triunfo del corazón inmaculado de María. Quiero enmarcar mi plática en las Sagradas Escrituras, sobre todo en estos tiempos que hay muchas visiones y apariciones de la Virgen en muchas partes. Hay que recordar una cosa fundamental: ninguna visión ni ninguna aparición tiene algo nuevo que decirnos que no esté ya en los evangelios. Pero cuando las visiones y las apariciones nos recuerdan verdades del evangelio olvidadas, son muy importantes. Son muy importantes. Yo creo que si los sacerdotes predicáramos todo el evangelio completo, y habláramos de la misericordia de Dios, y habláramos del pecado, y habláramos de la justicia, y habláramos del cielo, del infierno, de los novísimos, la Virgen María no tendría que tomarse la molestia de venirnos a recordar verdades que ya deberíamos de saber todos nosotros. ¿Amén? Entonces la Virgen no viene a decirnos nada nuevo, ni a revelarnos nada nuevo, porque ya todo se nos reveló a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se van olvidando esas verdades, pues tiene que venir la Virgen a recordarnos esas cosas que ya están en el Evangelio. Por eso yo, cuando hablo de la Virgen, cuando hablo de Fátima, cuando hablo de Lourdes, siempre comienzo con las Sagradas Escrituras, porque ya está todo y está muy claro en las Sagradas Escrituras. Entonces, en este marco, que voy a hablar del triunfo del corazón inmaculado de María, que es la última profecía de Fátima, es la victoria de María, y que está relacionada con el misterio guadalupano, que el misterio guadalupano no está terminado. La Virgen de Guadalupe todavía tiene mucho trabajo que hacer, y en esta, la primera batalla, ella la venció. Ella vino, repasemos un poquito esos hechos de lo que sucedieron. Vámonos hasta atrás para que vean cómo la historia guadalupana trasciende mucho más allá de lo que sucedió en 1531. Estamos hablando de los tiempos de Cristo. Santiago va a España
La primera aparición mariana se da en España a Santiago. Santiago dice, ya no quiero trabajar aquí con estos cabezones españoles, aquí no hay nada que hacer, ya me voy. Entonces se le aparece la Virgen del Pilar el 12 de octubre y le dice, aquí tienes que seguir tu misión, porque de este pueblo va a venir grandes bendiciones para la iglesia del Hijo Jesucristo. Se queda Santiago, reúne a sus apóstoles y España se convierte al cristianismo. En 1492, ¿quién llega a América? Cristóbal. ¿Qué significa Cristóbal? El que lleva a Cristo. Llega Cristóbal, el que trae a Cristo, y viene en la Santa María. Llega la Santa María. ¿Y qué día llega? El 12 de octubre se cumplen las profecías de la Virgen María. Primera aparición de la Virgen María en España, a Santiago. 12 de octubre llega Cristóbal, el que trae a Cristo, a la Santa María. La Santa María es la única nave que nunca regresó a España, se queda aquí. La otra, la Niña y la Pinta, se las mandaron para allá, la Pinta. Y la Santa María se queda aquí. Para que todos entendamos que todo el hecho guadalupano, toda la evangelización, es María la que está ahí detrás, trabajando en todo, en esta batalla que vienen a dar para derrotar el culto a la muerte, el culto a la serpiente. Y viene la Virgen María a dar la batalla contra Satanás. Con la ayuda de los franciscanos, que los franciscanos también tienen mucho que ver en la reconstrucción de la iglesia en los tiempos difíciles. Por eso el Papa, de una manera misteriosa, ha escogido este nombre único, Francisco. Los franciscanos tienen que ver en esto, en reconstrucción de la iglesia. La Virgen de Guadalupe acaba con la idolatría, el culto a la serpiente y el culto a la muerte. Si no saben mucho de eso, váyanse a Tulum, ahí están todas las pirámides, Chichén Itzá, serpientes por todas partes y calaveras por todas partes. Y llega la Virgen María a enseñarnos a Jesús, que es el vencedor del demonio, el pecado y la muerte. Amén. Mucha gente me dice, padre, por favor, ya no hable del demonio porque se va a quemar. Yo le digo, el que te vas a quemar tú, eres tú en el purgatorio mucho tiempo. Porque el demonio es parte del Evangelio, es la lucha contra Satanás. Toda la historia de la Escritura es una lucha, es una batalla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no entendemos eso, no podemos entender la historia de México y ni siquiera la del cristianismo. Por eso yo siempre marco mis charlas guadalupanas relacionadas con la Virgen de Guadalupe en Génesis 3.15 y en Apocalipsis 12. Génesis 3.15, nos debemos saber de memoria el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Quién es el que declara la guerra? ¿Es Satanás el que declara la guerra? No, es Dios que declara la guerra a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te aplastará la cabeza. Descendencia en el doble sentido, descendencia una persona que es Cristo y descendencia también en el sentido de todos los de Cristo, de todos los cristianos. Entonces esa es la batalla y tenemos que entender. Yo cuando leía esto decía, no puede ser. ¿Cómo es posible que Jesús enfrente a la criatura más poderosa, más diabólica, al dragón de 7 cabezas, contra la humilde doncella de Nazaret? Me lo imaginaba como en las luchas libres allá en San Pedro Tlaquepaque, en mi pueblo, cuando nos decían, en esta esquina, el dragón de 7 cabezas, y te lo tienes que imaginar del tamaño de una catedral con 7 cabezas. Y el referee es Dios. Y en esta otra, la humilde doncella de Nazaret. Y yo decía, pero no puede ser. ¿Cómo Dios puede enfrentar a esa criatura, a ese dragón rojo, echando fuego por las narices contra esa humilde doncella de Nazaret? Si no entendemos esto, no podemos entender nada de lo que pasa en México, ni nada del misterio de Guadalupe. ¿Por qué Dios enfrenta a la criatura más poderosa, más terrible, más maligna contra la criatura más pequeña, una humilde doncella
doncella de Nazaret de 13, de 14 años. ¿Por qué hace Dios eso? Para que se vea el poder de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Y por eso Dios siempre escoge a los pequeños y escoge a David, el imberbe, que con una onda derrota a Goliat. Y Dios siempre es así. Escoge la pequeñez, escoge la debilidad para que se vea. No es que les estemos echando porras a Satanás. Al contrario, no tenemos que disminuir la grandeza de Satanás para que se vea mejor el poder de Dios en lo humilde doncella de Satanás, en los humildes, en las mujeres de fe, en los sacerdotes de fe, en los obispos que tienen fe, en los niños que tienen fe, en las mujeres que tienen fe. Esta es la batalla de la fe. Fíjense qué cosa. Todos hablan de lo que el Papa Francisco dice en las entrevistas. Todos están hablando de que dijo esto en el avión y que dijo esto en una entrevista con la Civiltad Católica y que dijo esto. ¿Qué no se han fijado de lo que dijo el Papa Francisco? ¿Qué es lo más importante del Papa Francisco? La Lumen Fidei, una encíclica escrita por 2 papas. Jamás en toda la historia de la Iglesia hay una encíclica por 2 papas. Esta es una encíclica como si Dios nos estuviera diciendo: en verdad os digo. Es un juramento escrita por 2 papas, por 2 testigos, los 2 testigos del Apocalipsis, o algo como esas frases que Jesús decía cuando Jesús decía: en verdad os digo. Lo que sigue a continuación es una frase de la cual depende él y a la luz de la fe. Entonces no vemos lo mismo. La violencia, pues, ¿qué importa la violencia? Si eso es lo nuevo normal, el aborto. Pero Juan, déjate de estupideces. Si hay más abortos en China, y hay más abortos en Estados Unidos, ¿qué podemos hacer si en todas partes se aprobó? Se tenía que aprobar aquí, no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? ¿Cómo que China? Aquí no es lo mismo. No estamos en China ni estamos en Estados Unidos. Aquí el aborto tiene otro sentido que no tiene en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún otro lado. ¿Por qué tiene otro sentido? Porque eso es lo que vamos a hablar, eso es lo que voy a hablar en este día. ¿Cuál es el sentido? Cosas que solo se entienden a la luz de las Sagradas Escrituras y de la fe. Si no creéis, están ustedes perdiendo el tiempo. Mejor que se vayan a ver la telenovela, se la van a perder. Si no creéis, no entenderéis. Si no usamos la fe, no nos vamos a entender. Para que haya unidad en la iglesia, entre los sacerdotes, en nuestra congregación, todo lo tenemos que juzgar y ver a la luz de la fe. Si lo juzgamos a la luz de la fe y de la Escritura, van a ver que las cosas tienen más sentido. Yo voy a hablar de muchas cosas que me sucedieron, las voy a juzgar. Me puedo equivocar en el análisis de los hechos, pero no me voy a equivocar en los hechos porque sucedieron. Son hechos que todos ustedes se van a dar cuenta que son cosas que suceden. Yo me puedo equivocar, no me creo sabio ni más inteligente que otras personas, ni me creo profeta, pero estoy tratando de hacer lo que Jesús nos pide, que es juzgar los signos a los tiempos. Y fue la cosa que más nos repitió el Papa Juan Pablo II, los signos de los tiempos, los signos de los... estar atento a lo que sucede. Y ya viene el año 2000 y cómo nos vamos a preparar. Y vamos a preparar el año Mariano, y vamos de 1987, 1988, año Mariano, 1989, cayó el muro de Berlín y el Papa fue el único que lo notó, o parece que fue el único que lo notó. Fíjense qué cosa tan curiosa nos dijo el Papa. Después de que hicimos este año Mariano 87, al siguiente año cayó el muro de Berlín. Para mí, dijo el Papa, es un símbolo de la Santísima Virgen. Siempre estaba el Papa haciendo esos análisis. Y así debemos juzgar todos, no a la luz de la política, no a la luz de la psicología, no a la luz de los periódicos, porque si el sacerdote termina juzgando igual que los periodistas, estamos en la calle. Si un obispo juzga las cosas igual que los periodistas, estamos en la calle. Porque los periodistas no son hombres de fe, no están juzgando a la luz de la fe, incluso cuando tengan buena voluntad. Pero si además de no tener buena voluntad, están en contra de la iglesia, están en contra de la fe, están en contra de la religión, están en contra de todos los principios morales que enseña la iglesia, estamos perdidos. Entonces tenemos que subirnos arriba del techo, hacer un análisis de la fe a la luz de la Escritura. ¿Cuál es el otro pasaje de la Escritura que nos ilumina? Son muchos, ahorita estoy haciendo una síntesis, porque si no aquí todavía no comienzo la plática, apenas estoy en la introducción. Entonces,
Entonces, el otro es el capítulo 12 del Apocalipsis. ¿Cómo comienza el pasaje? Esa, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Pero hay algo que lo antecede y algo que lo precede. ¿Qué sucede antes? ¿Qué hay antes de esa aparición de la Virgen? ¿De qué color ven las nubes? ¿Qué color están? Como grises, se ven un poco blancas, es la luz, de hecho son negras, las nubes están oscuras, negras. Dice, se oscureció el cielo y cayó, hubo grano, como granizo, tormenta, rayos y truenos. El cielo estaba totalmente oscuro, tenebroso, oscuridad, tinieblas. Y de repente, como cuando tú estás totalmente en la oscuridad y ves un brillo allá entre la penumbra, entre las nubes, se empieza a ver una luz, luego ves una silueta negra porque la luz te encandila, y de repente se ve la silueta de la mujer. Y la luz de la mujer es la que hace que la oscuridad, las nubes negras se conviertan en plateadas, como suele ver. Yo vivo en Tulum y en los momentos de tormentas las nubes están negras totalmente, y cuando entra el sol y les pega el sol, todo el borde de las nubes se vuelve plateado. ¿Por qué? Porque la luz vence a las tinieblas. María vence a la serpiente. La mujer vence al dragón. Pues no es que le estemos dando importancia al dragón ni al diablo. A mí no me interesa el diablo, y nunca me ha interesado el diablo. A mí me interesa la Virgen María. Pero el diablo es como el tapete del cazador. Si no hay osos, pues entonces, ni panteras, ni leones, pues entonces le quitas tu valor. ¿Para qué queremos cazadores? Los cazadores se deben valientes cuando tú tienes el oso, de piel de oso, de tapete. El cazador presume de eso, como mismo la Virgen María. De tapete usa a Satanás para limpiarse los zapatos, ¿no? O como los osos, así, con las bocas abiertas. Aquí está el oso y llega el cazador, el que lo mató, y dice, mira, el trofeo. Cuando estaba ahorita con Ángel allá en Roma, me preguntó, oiga padre, ¿por qué hay diablos aquí en la iglesia y dragones? Pues precisamente porque Jesús es el vencedor del demonio, están como sus trofeos. Como los ricos, la gente rica tiene sus osos y sus búfalos y de tapetes en la casa, pues también en la casa de Dios, ahí están los trofeos de la victoria de nuestro Señor. Entonces, el demonio no es el centro del mensaje, pero es el enemigo de la iglesia. Odia a la iglesia, odia a Jesús y odia a los cristianos. ¿Por qué nos odia? Porque nosotros vamos a ocupar el lugar que Él tuvo en el cielo. El demonio tiene una ventaja sobre nosotros. Él sabe lo que es el cielo, nosotros no lo sabemos. Si supiéramos lo que es el cielo, las angustias no nos desesperarían y las alegrías no nos atraerían tanto, y los placeres del mundo. Pero como no sabemos, ignoramos lo que es el cielo, pues el demonio se aprovecha de nosotros. Pues por eso es tan importante recordar el cielo, la esperanza cristiana de la que tanto nos habló el Papa Benedicto. Entonces, de principio a fin, toda la historia de la iglesia es una batalla. Y en esta batalla final, México tiene un papel primordial, importante, porque la Virgen María cree en la fe del pueblo mexicano, de sus sacerdotes y de sus obispos. Cree en la fe y espera de México una respuesta de fe en esta situación difícil para la iglesia. Entonces, les voy a platicar la historia, ya con ese marco que no es, el marco es bíblico. El marco son las enseñanzas del Santo Padre, que nos dice que toda sociedad que se aleja de Dios camina hacia su destrucción, de Juan Pablo II, que nos advirtió tantas veces, una sociedad que destruye a sus hijos no tiene futuro.
Entonces ahí está el marco, pasamos adelante, estudiar los signos de los tiempos. Es una obligación de todos. Jesucristo era muy bueno, era muy misericordioso, pero a la hora de hablar de los signos de los tiempos, se ponía de muy mal humor. Fariseos hipócritas, porque sí saben distinguir los signos de los tiempos para tu enriquecimiento personal, para tener buenas cosechas, para cuando va a subir la bolsa, pero no saben los signos de tus tiempos para tu propia salvación. Fariseos hipócritas, así les llamaba. Fátima nos decía, el Papa Benedicto, no está terminada, y la Virgen de Guadalupe, México, tiene un gran papel en ese triunfo de la Virgen María sobre Satanás. La victoria final tiene que venir. ¿Por qué? Porque la primera parte de la conquista de México, la victoria sobre Satanás, cuando llegó la Virgen con los franciscanos, ató a los demonios y los mandó al infierno. Y nosotros con el aborto hemos ofendido gravemente a la Virgen y hemos desatado el infierno, y la única que nos va a poder ayudar aquí es la Virgen María. Pero la Virgen María, ya sabemos, es la vencedora. Esto es un mensaje bueno, es un mensaje de amor. Al final mi corazón no va a tocar. Pero la Virgen está diciendo, ¿te subes al ring? ¿Te subes al ring conmigo? ¿Estás segura? ¿Estás seguro de que con María vas a vencer? Y entonces nos está pidiendo ese acto de valor y de acción en la fe. ¿Es esta la batalla final? No lo sabemos, nadie lo sabe, pero sí es una batalla decisiva contra Satanás. Lo estamos viendo en todo lo que pasa en el mundo, el alejamiento de Dios, el mismo año de la fe. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué lo dice el Papa? ¿Por qué año de la fe? ¿Será por lo que ha pasado? Con los escándalos que pasaron desde el 2002 en Boston, que fue como una peste. Fue Boston primero, después Nueva York, después Los Ángeles, después todo Estados Unidos, después pasó a Irlanda, después llegó a Alemania y casi llegaría al Papa, después en el 2005 fue con nuestro fundador y todos los relajos, y después en el año sacerdotal fue como una peste satánica que se desató en toda la iglesia y que creó mucha pérdida de la fe en los jóvenes. En ustedes no, que son mujeres de fe, hombres de fe, pero sí hizo mucho daño en los jóvenes, no por los mismos jóvenes, sino por los maestros en las universidades que se aprovechan de todos esos escándalos para decir, ¿ves tu iglesia? ¿Ves cómo no sirve para nada? ¿Ves cómo los sacerdotes todos son así? ¿Ves cómo? Y en la iglesia, el Satanás se valió de esos escándalos para quitar la fe de muchos jóvenes. ¿Y qué es lo que vendrá después? A lo mejor viene otra crisis aún más grande, no lo sabemos. Esperamos que no. Esperamos con el Papa Francisco tiene que venir una nueva primavera. Todos esperamos eso. Pero hasta ahorita el demonio no está descansando. En uno de los exorcismos que le hicieron al ángel, los demonios dijeron, el día en que México votó por el aborto, Dios nos dio permiso de salir del pozo del infierno. Y habrá tantos crímenes violentos en México como abortos. Entonces, hay tantos demonios que no tienen nada que hacer, que no se dan abasto con los narcos, ahora se meten con las familias, con los divorcios, con el abuso de los niños, con la pornografía, se meten en la iglesia, andan por todas partes desbaratando. Y la única que esta vez puede devolver los demonios del infierno es la Santísima Virgen, si cumplimos lo que creo yo, siento yo, que muchos exorcistas dicen, está pidiendo la luz. Yo no soy exorcista, yo me involucré en esto por otra razón. Entonces, tenemos los eternos enemigos de la iglesia, ya desde tiempos del iluminismo, que querían convencernos de que la iglesia es oscurantista, de que la ciencia supone la razón. Después viene, no el Vaticano, porque el Vaticano fue un momento del Espíritu Santo, sino interpretaciones mal hechas, como lo dijo el Papa Juan Pablo II en la Christi Fidei Laici, habló muchas veces, también lo dijo Benedicto XVI, las malas y falsas interpretaciones que algunos hicieron de los documentos, no los documentos, sino la confusión que se creó por los medios de comunicación, las trompetas del demonio que nos distraen, que nos confunden.
los abusos de los sacerdotes, las presiones y diversiones dentro de la iglesia, en nuestra congregación. Yo no sé, pero yo le atribuyo a que Satanás se metió muy fuerte dentro de nosotros, una congregación que estábamos todos unidos, que había mucho amor a la Virgen, éramos fieles al Papa, teníamos muchas gracias, muchos dones, y yo no les explico lo que sucedió si Satanás no se metió aquí en Pues la única explicación que yo doy a esto: está una congregación mexicana y Satanás está destruyendo y metió un palo muy fuerte. Esperamos que con este Papa podamos reponer. Entonces yo estaba en Los Ángeles, yo acabo de llegar aquí, tengo 2 años, en 2 años y medio, en mayo del próximo año cumplo 13. Entonces yo soy, todo lo que me sucedió a mí es en Los Ángeles, la primera parte. Estamos en 1997, yo estoy en Los Ángeles. He hablado mucho de la Virgen de Guadalupe, he hablado mucho de los signos de los tiempos, y estoy siempre atento a lo que sucede en la iglesia. Y cuando en 1997 se aprobó la ley del aborto, al año siguiente empecé a notar, salió todo, ese mismo año brotó todo de la violencia. Yo le decía allá en la radio, sin conocer a Ángel, sin saber nada de lecturas ni de apariciones de nada, yo no soy espírita, lo repito, nada más repito lo que los espíritas dicen. Decía, esta violencia en México está muy rara, porque hay 3 coincidencias entre el aborto y la violencia. La violencia en México se desata en 1997. Esto está en las estadísticas, lo van a ver ahorita. En 1997, la violencia, el mismo año que se votó por el aborto, la violencia aumentó 70%. Muchísimo, ahorita van a ver los números. Esto que tomo de los periódicos, no son inventos míos, está todo en el internet. Segundo, se asemeja en su crueldad. Dije, qué cosas tan raras. Fíjense, los crímenes de los narcos, los crímenes violentos cortan cabezas, brazos y piernas y los meten en una bolsa de plástico negra y los tiran a la basura. Exactamente como se hace todos los días en la clínica del aborto. Pero además en las clínicas de aborto se hace una cosa muy rara. O más bien, en la violencia se veía otra cosa muy rara. Meter gente en botes de ácido y disolverlos, pues eso se hace en las clínicas de aborto con los fetos pequeños, se les meten en botes de ácido y los disuelven. Y yo decía, ¿y qué la violencia está relacionada con el aborto? Pero después de mi encuentro con Ángel me di cuenta de que había la tercera característica, y es que el aborto iba en aumento, la violencia iba en aumento con el aborto. Para mayo del 2011 había habido en México 45,000 abortos. Para mayo del 2011, 45,000 crímenes violentos. Un poquito menos, como 200 o 300 menos, porque había muchas cosas ocultas por ahí. Pero va subiendo en proporción. Entonces yo les decía, para mí la violencia está relacionada con el aborto. Pero estoy hablando de datos observables, me puedo equivocar en eso, les decía. En lo que no me puedo equivocar es que se votó por el aborto, no fue México, no fueron los obispos ni los sacerdotes de la iglesia, no, fueron los senadores, los asambleístas, los que votaron por el aborto. Pero hay que entender que en la Biblia y en la Escritura, porque si no lo vemos a la luz de la Escritura no entendemos nada, otra vez la fe. En la Escritura, el pecado del jefe de una sociedad es pecado de todo el pueblo. Cuando David peca, cuando ¿se acuerdan del censo que hace? ¿El castigo a quién le llegó? ¿Le partió un rayo en la cabeza a David? No, vino una peste contra todo el pueblo. Entonces, entender que en la Biblia el pecado no es una cosa aislada, es algo que afecta a toda la comunidad, y sobre todo el pecado de la cabeza, porque está dando mal ejemplo, porque muchos los van a seguir. Entonces, aunque hayan sido los asambleístas, todo México es perjudicado, porque formamos una sociedad, un cuerpo único en el concepto de la Escritura. Entonces, no es que nosotros seamos culpables del aborto, de alguna manera, pero de alguna manera estamos implicados en ese pecado, y por eso todos tenemos que colaborar en este acto de desagravio de la ley del aborto.
Entonces, a mí lo que me parecía ilógico es que me dijeran que el aborto no estaba relacionado con la violencia. Yo digo, ¿cómo no está relacionado con la violencia? Si el aborto es la violencia lógica, y aquí no estoy haciendo la historia, la violencia más cruel e inhumana es contra una criatura indefensa en el seno de su madre. Entonces, tiene que estar relacionado con la violencia. Por eso yo considero que una de las cosas que hay que corregir en la oración que compusieron los obispos para que se acabe la violencia, se tiene que pedir perdón por la violencia hacia los niños. Te pedimos, Virgen Santísima, por la violencia contra los niños indefensos en el seno de su madre. Recuerden una cosa, cuando se habla de estas cosas, no tenemos que olvidarnos de la misericordia de Dios. Dios no quiere castigarnos, Dios no quiere que suframos, no quiere violencia. A Él le duele, recuerden que Él es Padre. Cuando ve las madres bloqueadas, cuando ve los niños abusados, cuando ve congregaciones desbaratadas, Jesús está sufriendo, no está castigándonos, estamos sufriendo las consecuencias de nuestra falta de fe. No es Dios que Dios quiere ejercer misericordia. Dios quiere ejercer misericordia. Nos está diciendo, reconoce la gravedad, cometiste un aborto, cometiste 20, no te preocupes, hijita, te amo, te perdono, pero confiesa tu pecado. Yo te amo, yo te perdono, yo te quiero sanar. No se trata de masoquismo ni de... Me acuerdo una vez que estaba hablando, para que vean la importancia a veces de decir las cosas. Les voy a contar dos sucesos que me sucedieron sobre la importancia de hablar del pecado. Un día estaba en una iglesia en la ciudad de Pasadena y estaba llena de mujeres, había como unas 1000 mujeres en la iglesia. Y les dije, yo quiero suponer que las 1000 mujeres aquí han abortado. De las 1000 mujeres que están aquí, 999 han abortado, menos una no lo ha hecho. Los sacerdotes somos humanos, tenemos buen corazón y no queremos hablar de esto para no abrir heridas y para no ofender a ustedes y para no que se sientan mal. Pero por amor a esa que no lo ha hecho, lo tengo que decir, no abortes. Te vas a hacer un daño a ti mismo, está mal, es un pecado muy grave, no lo hagas. Me da mucha pena que les esté ofendiendo a todos ustedes. Pero por amor a esa mujer que no lo ha hecho, tengo que decirlo, porque si no lo digo, lo va a hacer. Después que di esa plática, a la mitad del día, todos aplaudieron. Porque se dan cuenta, cuando se habla del pecado en el ambiente de la misericordia, porque además dije, Dios lo que quiere es perdonarnos, no quiere estarnos rasgando las heridas, pero es como un doctor. Si vas con el doctor y dice, ¿qué te duele? No me duele nada. Oye, ¿pero qué veniste? No, pues nada más, que me sentía deprimida. Y te vas, y no le dices al doctor que tienes cáncer, o que tienes un tumor, el doctor no te puede curar. Entonces, Dios es misericordioso, pero quiere que le manifestemos nuestra enfermedad. Perdóname, Señor. Cometí un aborto, perdón. Cometí 50, perdón. Mi misericordia es muy grande, y te sana, y te alivia. Entonces, y en otro momento, hace poco en San Antonio, estaba hablando, diciendo del juicio de Dios, ya viene el juicio de Dios, prepárense. No deben estar viviendo con sus parejas sin estar casados. A la salida de la misa, 3 jóvenes que van todos los días, todos los domingos a misa, vinieron a decirme, padre, que tenemos que demostrar eso. Como ya es hábito, como ya es costumbre, y nadie les dice, hay que decirlo en ambiente de misericordia. La misericordia es eso. Fíjense cómo es Jesús, cómo es misericordioso con las mujeres, cómo las perdona a todos. Ni siquiera se tienen que confesar, vete mujer, Dios te hace. Pero tiene que haber un acercamiento de tu Señor, tiene que haber algo. Mujer, nadie te condenó, yo tampoco te condené, vete, no te condené. Es una confesión, le hizo hacer la confesión de una mujer tan hermosa, tan bonita. Entonces, hay que hablar del pecado del aborto en el ambiente de la misericordia. Y hablar del pecado del aborto es también parte de esa misericordia. El violencia contra personas inocentes. Entonces el Papa nos habló, ahí están las estadísticas, no se ven, bueno, ya se deben de ver, muy grandes las ven ustedes, de cómo
a partir de 2007 empieza a aumentar, pero muchísimo, la violencia del 2007, la violencia en México. Otra cosa, entonces está hablando de cosas de lógica, cosas de fe, la historia. Ya la platiqué, la digo brevemente, que en México, antes de la llegada del cristianismo, había sacrificios humanos a los demonios. En Tulum, en Chichén Itzá, había sacrificios a los demonios. Es más, a un demonio, fíjense qué curioso, había un demonio que era el demonio del suicidio, había sacrificios humanos al demonio del suicidio. Y en Quintana Roo actualmente es el estado en México con más suicidios. Yo digo que está relacionado con el demonio. Las personas dicen que yo me estoy volviendo loco, yo les digo no se preocupen, ya estoy construyendo mi manicomio, los invito a ustedes también. Pero no es que esté viendo como unos contingentes por todas partes. Yo creo que el ser mariano, el estar muy cerquita de María, nos permite discernir con más facilidad los ataques de Satanás. No tenemos que hablar también de eso, del suicidio, ¿no? El problema del suicidio es que nada más te puedes suicidar una vez. Si te pudieras suicidar 100 veces no pasa nada. Pero nada más te puedes suicidar una vez. Una vez que te vas al infierno, ya no te puedes suicidar. ¿Sí sabían eso? Recuerden que en la Biblia hay una cosa muy terrible. Dice, en un momento se aparece nuestro Señor y dice, le claman al monte, caer sobre nosotros a los montes, mátenos. Y no pueden morir, ya no pueden morir. Pero como nadie sabe lo que es la vida eterna, nadie les habla de la vida eterna. Si algún día van a la Catedral de Morelia, entren por la puerta lateral y vean lo que dice a la izquierda en un letrero amarillo: eternidad, cielo eterno, infierno eterno, cuida tu alma, eternidad, solo eternidad. Pero ahí está en el letrero para que se nos olvide. Entonces, hemos vuelto a los sacrificios humanos y los demonios beben esa sangre de los inocentes, de los pecados nuestros. Le dan mucho poder al demonio. El demonio, quiero aclarar, no es Dios, no tiene poder y no puede hacer nada. Ya está derrotado, ya está vencido. Entonces, ¿por qué tanto poder? Porque nosotros se lo damos cuando nos alejamos de Dios. Es como los lobos. Los lobos no tienen poder para comerse a las ovejas que están junto al pastor o que están dentro del redil. Pero si las ovejas tontas, las 99, ya andan fuera, todas están descabechadas, todas están sangrando. Pero es porque se alejan del pastor, lo mismo aquí. Hemos aprendido también, esa es otra cosa, el misterio guadalupano. El aborto se entiende en esa la luz del misterio guadalupano. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? La madre del verdadero Dios por quien se vive. La madre del Señor de la vida. La Virgen embarazada, encinta, y al votar por el aborto, le dimos un no a Cristo en el seno de María, le clavamos una espada en el corazón, ofendimos gravemente a la Virgen. Yo siempre le decía, ¿qué hubiera pasado si a la Virgen de Guadalupe le hubieran rasgado con una navaja, hubiera saltado un desarmado, se hubiera subido y le hubiera arrancado la mejilla con una navaja, como le hicieron a la Virgen de Chiscopó? Yo estoy seguro que todo México, todos los obispos, todos los sacerdotes, todos los fieles hubieran salido a hacer un acto de desagrado a la Virgen si algo le hubiera pasado a la imagen, que no es la imagen, no es la Virgen viva. Pero bueno, si le hubiera sucedido eso a la imagen, todo México hubiera sido. Pues lo que hemos hecho es peor que lo que le hicieron a la Virgen de Chiscopó al votar por la boca. Le hemos clavado una espada en mi corazón amado. Por eso la Virgen hoy está muy, pero muy contenta por este acto de desagrado. Hace una hora me acaba de llamar Ángel, hace una hora, y me dice: Padre, los demonios me están atormentando, siento que me voy a morir, tengo mucho miedo. Y me puse a rezar con él la coronilla y le dije: que no te preocupes, los demonios están enterando de lo que vamos a hacer esta noche. Este acto de desagrado a la Virgen María. Los demonios sí saben, los demonios tienen fe y tiemblan.
Entonces la Virgen está muy, muy contenta y los demonios muy, muy enojados por estos actos de desagravio. Después voy a Aguascalientes, va a ser también ahí, ya se hizo en Querétaro, creo que en Chihuahua, creo que en otros muchos estados ya se está haciendo. ¿Sí? Ya nada más falta la cosa nacional si se decide, si se cree. Puebla y Quintana Roo. Puebla y Quintana Roo también la hizo el señor Pedro Pablo, sí, y en Puebla también. Hidalgo, muy bien. Entonces vamos a llegar a todo esto. Ya la última tiene que ser en el DF, con todos los sacerdotes, con todos los obispos que puedan dentro de sus posibilidades y todo el pueblo. ¿Se va a hacer en la villa? ¿En México? Bueno, me parece muy bien. Gloria a Dios, podemos estar ahí. Entonces, esta era mi interpretación de unos signos. Yo no sé nada de profecía, yo no sé nada de apariciones. En el 2011, mayo del 2011, yo llego a México, tengo un congreso de la misericordia en Morelia, el promotor de la Divina Misericordia, y me encuentro con Ángel. Ángel llega conmigo y me dice: Padre, me dicen que es promotor de la misericordia, quiere hablar conmigo, no sé quién va a hablar conmigo. Y estamos frente de la Catedral de Morelia y me dice: Padre, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Es que traigo 3 demonios dentro. Yo le dije: qué presumido. ¿Y cómo sabes que traes tantos dentro? Dice: no, porque 10 exorcistas me lo han dicho. ¿Pero qué exorcistas son? Pues me empiezan a mencionar los nombres, pero los que menciona al padre Portea, que yo lo conozco, es una persona que tiene estudios de psicología, de teología, de todo, que me dijo: el padre Portea, no es verdad. Dice: padre, pero el problema no es que traigan los demonios, sino que no se quieren salir. Dice: caray, ¿por qué no se quieren salir? Porque la Virgen no los deja. Caray, eso está todavía más complicado. ¿Y por qué no las deja? Pues los exorcistas dicen que la única explicación es que yo tengo una misión, pero no saben decirme cuál es la misión. Yo le digo: a ver, explícame más quiénes son esos demonios. Me empieza a hablar, me dice: uno es Pantera, otro es Pitón, el diablo de los adivinos, otro es Satanás, y el tercero no es un demonio, sino un alma condenada, Cachalala, que era un grupo que hacía abortos, que hacía sacrificios humanos abriendo el vientre de las mujeres embarazadas y ofreciéndose a los demonios. Cuando él me dijo eso, le dije: párale, ya no necesito que me diga qué es. Es lo mismo que yo me dice. La violencia en México está relacionada con el aborto. Tenemos que hacer un acto de desagravio. Entonces, cuando yo le empiezo a decir eso, él me empieza a recordar: sí, es padre, es verdad. Porque entonces me sucedió que en uno de los exorcismos los demonios habían dicho eso. Primero habían dicho al exorcista, primero que me hizo los exorcistas: tienes que ir con el cardenal y decirle que deben impedir la ley del aborto a todos los obispos. Y él me hizo 3 exorcismos y en los 3 los demonios dijeron lo mismo. Y cuando yo, después del exorcismo, porque Ángel se da cuenta, esta es también una señal también de que es un alma, se da cuenta de lo que dicen los demonios. Normalmente los poseídos de los demonios no se dan cuenta de lo que pasa en la ignorancia. Pues yo le preguntaba al exorcista: ¿qué debemos hacer? Tenemos que ir por el cardenal. Y el exorcista me decía: no hay que ir porque el demonio siempre es mentiroso. Ven cómo incluso a los exorcistas, cuando no son marianos y no tienen fe, el demonio los engaña. Y el demonio le decía al exorcista: tú no vas a creer, porque tú no tienes fe, tú no vas a creer. Así se lo decía el demonio en su cara. Y lo insultaba. Y Ángel decía: padre, me daba mucha vergüenza. Estaba dentro de mí el demonio y estaba insultando al exorcista y le estaba diciendo: tú no eres como el niño Juan Diego, tú no vas a creer. Y efectivamente no creyó. Pues para que vean cómo uno puede tener poder sobre el demonio, puede hacer muchas cosas, pero si no tiene fe y si no tiene una luz especial que le da Dios y no es humilde, se los lleva. El demonio es el más astuto de todos, engaña. Y también nos puede engañar a todos nosotros. Por eso aquí no se trata de creer lo que dice el demonio. Se trata de hacer un análisis, un juicio. Puede nombrar un comité experto
obispos o sacerdotes que hagan un juicio de ese. Se tiene que ir con mucha prudencia. Pero como digo, si no entra la fe, si no creéis, no comprenderéis. Lo dice el Papa en la Lumen Fidei, luz de la fe. Sin fe, aquí no hay nada que hacer, estamos perdiendo el tiempo. Solo a la luz de la fe se entiende esto, se entiende el grave ofensa que hemos hecho a la vida. Entonces, hablando de eso, dice la violencia, no solo la violencia de los narcos, no solo la violencia también familiar de los maridos que golpean a sus mujeres, la violencia del abuso a los niños, todo ese tipo de violencia está relacionada de alguna manera con el demonio. No estoy hablando de que todas son posesiones ni nada, no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que a veces el demonio no necesita meterse dentro de nosotros, basta que nos dé un empujoncito, una patadita por atrás y ya estamos en la misma. Entonces no hay que tampoco exagerar el poder del demonio. Muchas veces la culpa es de nosotros, no sale Carlos, como la oveja que se sale en las tinieblas y se mete en las zarzas donde están los lobos. La culpa la tiene la oveja, ¿no? El lobo nada más te pusiste al alcance de Satanás. Entonces aquí hay que cuidar mucho esto para no exagerar nunca el poder. Ya está vencido Satanás, Cristo lo venció, al demonio, el pecado y la muerte, la Virgen es más poderosa, pero esto no quita que el demonio tenga poder para destruirnos todavía. Hasta la batalla final, cuando llegue el triunfo del corazón de María y le aplaste definitivamente la cabeza a Satanás y lo manda al infierno. Es la promesa de Dios. Entonces decíamos, lo que está en la Biblia, lo que yo puse está tomado de la Sagrada. ¿Qué hace al rey David cuando le acusan de su pecado, al profeta Natán, enfrente de toda la corte? Que le dice, robaron a un señor muy rico que le robó su oveja al pobrecito y la mató para dársela de comer. Y el rey David se llena de rabia enfrente de toda la corte porque no estaba en su cuarto encerrado, estaban todos ahí, los cortesanos, los príncipes, todos. Y el rey David, ese desgraciado, merece que lo castiguen, que lo maten y además que pague 4 veces la oveja y le dice el profeta Natán, ese eres tú. Y enfrente de todos, porque David era un hombre de fe, dice, he pecado. Y el profeta le dice, Dios te perdona, pero tienes que pagar las consecuencias. A pesar de que Dios te perdona, Dios te ama mucho, tienes que pagar las consecuencias, tienes que reparar tu pecado. Y recuerden que después sufre la persecución de su hijo, sufre y tiene que pagar. No basta nada más pedir perdón, Dios nos perdona si perdonamos, pero también hay que reparar el escándalo que se hace, ¿sí? Entonces, reconocer, acto de expiación, consagración a la Virgen María. La consagración es como oración, no es nada extraordinario, es la oración, oh María, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Nos consagramos a la Virgen, que siga, nos consagramos a ti, Virgen Santísima, y dentro de esa consagración se hace la renuncia a Satanás. Es lo que hacemos en un bautismo, cuando renovamos nuestras promesas bautismales. Pero México tiene que hacer una renovación de sus promesas bautismales. Como digo, es mi interpretación de los hechos, puede estar equivocado, pero más o menos, como lo que hemos consultado con otros exorcistas, que yo no he estado en muchos, he estado en 2 o 3, 4, no he estado en todos los exorcistas coinciden en que efectivamente eso es lo que la Biblia está pidiendo por medio de los demonios. Esto está medio raro. ¿Cómo la Biblia puede estar hablando por medio de los demonios? Eso es muy humillante. Eso me parece humillante, tan humillante como lo que le sucedía a los fariseos, que cuando Jesús expulsaba a los demonios empezaban a gritar, tú eres el Hijo de Dios, yo sé, no me engañas, ¿a qué has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Hijo de Dios. ¿Y era mentira lo que decían los demonios? ¿Era verdad lo que decían los demonios? Pero le decía, Jesucristo permitía que lo dijeran frente de los fariseos. Por eso los fariseos acusaban a Jesús de estar asociado con los demonios. Porque eso no puede ser. Los demonios no pueden estar confesando a Dios. ¿Cómo van a confesar a Dios? Claro que están confesando a Dios. Pondré a todos tus enemigos bajo el escabel de tu diestra. Y el demonio tiene que hablar cuando la prende y aplasta como cucaracha la cabeza a la serpiente. Órale, desgraciado. Tienes que decir lo que yo te mando. Y el demonio tiene que obedecer. Porque le está aplastando la cabeza
de dolor, de sufrimiento. El demonio nunca, eso sí lo sabemos, nunca habla en contra de sí mismo, ni siquiera habla. No se manifiesta si no es forzado a manifestarse, y menos va a hablar en contra. Eso lo saben todos los sacerdotes, todos los obispos, toda la Biblia. El demonio no se ataca, que precisamente es la respuesta que da Jesucristo a los fariseos que lo acusaban de estar asociado con el demonio. Tú tienes que estar asociado con el demonio, no me hagas con cuentos. ¿Cómo es que el demonio te está confesando a ti? Tienes que estar ahí. Y le dice, sí, la respuesta de Jesucristo es: los demonios no se atacan a sí mismos. Satanás no está dividido, porque si atacara su reino se destruye. Estoy respondiendo con el Evangelio. Puede estar equivocado. Pero fíjense cómo tenemos que ir al Evangelio y a la fe, porque si no, esto no se entiende. Es un acto de humillación, pues es un acto de humillación, porque deberíamos de llegar a estas conclusiones sin necesidad de demonio. Como las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que nos está hablando del infierno, y que si no nos convertimos, vamos a ir todos al infierno, como es la profecía de Fátima, o el diablo, recen por los pecadores. ¿Por qué la Virgen nos habla de eso? ¿O porque nosotros no hablamos de eso? Hablábamos más del cielo, del infierno, de los novísimos, como tanto nos insistió Pablo VI hablar de los novísimos. Entonces, yo estoy tratando de hacer un juicio a la luz de las Escrituras, puede estar equivocado. Entonces, cuando yo le digo a Ángel, tienes que escribir esto a los obispos y decirles que hay que hacer un acto de desagrado a la Virgen, él me dijo: padre, yo no quería hacerlo, porque entre que dudaba, entre que no me dejaban los demonios y entre que no quería porque sabía que los demonios me iban a atacar, pues no lo quise hacer. Y dejó pasar como 6 meses, 8 meses, 2011, casi llegamos a finales de 2011, y por fin, pidiéndole mucha ayuda, él escribe su carta, y en cuanto escribe su carta y le empieza a entregar a los obispos, los demonios lo empiezan a atacar. Es otra cosa, otra manifestación de que vamos por el camino correcto. Como les acabo de decir, ahorita mismo me acabo de llamar Ángel: padre, constante, hablando de los demonios, el demonio, vamos por el camino correcto, el demonio está enojado con esto. Entonces, los demonios le empiezan a atacar, y leo un libro del Padre Amor, que dice que el Papa Juan Pablo II, con una sola bendición, echaba a los demonios, sin hacer exorcismos, porque iba el Papa, el caso son 2 casos, de una señora que creo que sí le hizo la oración de exorcismo y no se salió el demonio, y dijo: después voy a hacer la misa por ti, y se sale el demonio, y a otros 2 jóvenes con una bendición simplemente. Entonces dice Ángel: yo quería ir a Roma para el Papa me sacara los demonios porque no aguantan. Y le decía: díganle a los obispos que si no creen, que le piden a Dios que sufran medio día, porque yo estoy sufriendo, y va a ver cómo luego obedecer, porque yo ya no aguanto este sufrimiento, me lleva mucho tiempo. Entonces, me escribe: padre, me estoy muriendo y quiero ver si el Papa me da la bendición, vamos a Roma, me acompaña. Para ese momento yo estaba ya en Roma, porque había renunciado el Papa Benedicto, y yo fui a Roma porque consideraba que esta elección era muy importante. Y también estaba viendo a ver qué sucedía. Y tiene que suceder algo extraordinario, algo va a pasar. Y pues no pasó nada. Estaba frío, estaba oscuro. Ciertamente el Papa Francisco, Papa de América, son cosas que usted no sabe. América, espero de ti esta respuesta de fe. América, apoya al Santo Padre. Francisco, reconstruye mi iglesia. Todo tiene simbolismo. Pero lo único que me llamó la atención de todo lo que sucedió en Roma es un franciscano en medio de la lluvia rezando. Y empiezan como todavía estamos hablando antes de la elección, y las cámaras, no salía el Papa, estaban aburridos, y empiezan a entrevistar al franciscano. Y este franciscano, antes de ser elegido San Francisco, un franciscano de Asís, en la plaza de San Pedro, ahí, están tomando todo, y dice este franciscano: recen por este Papa, va a sufrir mucho, tiene grandes problemas para la Iglesia. Dice 3 cosas: para la Iglesia, para el Vaticano y para el Santo Padre. Recen por él. Estamos en los últimos tiempos. Franciscano en el convento. Ese mismo día, Ángel está sufriendo mucho, y le llama al Padre Carlos Spam, y le dice: Padre Carlos, por favor, me estoy muriendo, venga y hágame un exorcismo. Le hace el exorcismo, y en ese exorcismo suceden varias cosas.
Ustedes los deben consultar con el padre Carlos Espán. Yo cuento lo que me contó él. Primero, en ese exorcismo se aparece por primera vez San Francisco. Todavía no eligen al Papa, pero los demonios durante el exorcismo dicen, vemos al poverelo, ahí viene el poverelo. Los ángeles, los demonios dicen, mencionan a los santos cuando llegan a dar la batalla contra Satanás. Ahí viene el Magalgano, ahí viene el capuchino, nunca dicen Padre Pío, el capuchino. Y no dice San Francisco, dice ahí viene el pobrero. Al padre Carlos están haciendo el exorcismo. Y suceden esas tres cosas. Primero, se aparece San Francisco, lo dicen los demonios que están presentes. Segundo, la Virgen pide que se haga un exorcismo del cónclave, porque está en una batalla. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Nosotros no sabemos, pero una batalla. Siempre hay batallas, el demonio siempre está atacando de alguna manera. Y hay una batalla, hay un exorcismo. Y la tercera cosa, sucede una tercera cosa, vamos a ver, no me acuerdo ahorita, pero son tres cosas muy importantes. El que está haciendo el exorcismo es argentino, y después de la hora que dura el exorcismo, anuncian arriba, ya salió el humo blanco, y aparece un papa argentino y escoge por nombre Francisco. Pequeñas coincidencias, pero bonitas, que llenan de alegría tanto al exorcista como a ángel, de que Dios de alguna manera está trabajando. Entonces, llego yo y el ángel durante el vuelo a Roma me va platicando todo eso que sucedió durante el exorcismo, que estaba en Roma. Entonces, a la semana siguiente, a los 15 días, estamos de regreso. Mayo, estamos en Roma y nuestro objetivo era entregar los documentos de los exorcistas a Santo Padre, donde dicen las cosas que acabo de decir, que hay que hacer un acto de desagrado a la Virgen de Guadalupe, una consagración y un exorcismo de Francisco. Y de casualidad también yo había metido una hoja con San Francisco en Arezzo, porque algunos me decían, no hay exorcismos de ciudades, no se hacen exorcismos, se hacen exorcismos de personas, que es verdad, no se hacen exorcismos de ciudades. Pero en esa hoja venía donde dice exorcismo de San Francisco a Arezzo. Pues empiezan a suceder muchas cosas que nos dicen, son como pequeñas piececitas de un rompecabezas que van haciendo, que para mí hace sentido, para una persona no le va a hacer sentido, pero cuando uno va siguiendo todas las piezas del rompecabezas tiene mucho sentido. Pues vamos con el Papa, dice que a saludar al Papa, soy legionario de Cristo, y antes era muy fácil entrar al Vaticano, pero después de los relajos, ahora quién entra ahí. Está dificilísimo, más difícil que nunca. Pero de casualidad estaba Eduardo Verástegui ahí, le digo, Eduardo, ¿no tienes 2 boletos para mí? No tengo boletos, pero te paso. Él es miembro de la Fundación Juan Pablo II. Y el primer miércoles, estamos enfrente del Santo Padre. El altar está ahí, nosotros estamos aquí, separados por el besamanos. Después de la misa, pasa el Papa enfrente de nosotros y ni nos ve. Ya perdimos una oportunidad. Al día siguiente fue miércoles, el día siguiente es domingo, día de la canonización. A ver, creo que lo tengo aquí. Sí, la renuncia del Papa Juan Pablo II, hasta el franciscano. En vez de tomarme fotos, pónganse a rezar. Estamos en los últimos tiempos. Muchos sufrimientos vienen para la Iglesia. Fíjense bien las 3 distinciones: Iglesia, Vaticano y el mundo. ¿Sí? Ángel tiene el sueño, sueña que el Papa, vestido de rojo con un incensario, lo inciensa a él. Esa es la tercera cosa que sucedió ante el exorcismo. ¿Sí? Que los demonios, el padre Carlos Espán se enoja mucho, se pone furioso con los demonios y le dicen, ya déjenlo en paz, ¿por qué no lo dejan en paz? Y los demonios dicen, si lo dejamos en paz lo van a llevar a Roma. Entonces Ángel se acuerda del sueño que había tenido y es cuando decide, tengo que ir a Roma ya, gracias a los demonios. Entonces ahí están las 3 cosas. Entonces, miércoles de audiencia, domingo canonización de la Madre Lupita, ya no está Eduardo,
no puedo conseguir boletos para estar ahí con el Papa a 100 metros de distancia hasta el río, ahí hay gratis para todos. Pero yo quería estar donde le puedo entregar los documentos a Santo Papa. Vamos a la puerta de Santana, le digo a Eduardo Velázquez que ahí había dejado los boletos, no encuentran los boletos, estamos ahí como 20 minutos esperando, de repente el guardia agarra un teléfono, le llama a no sé quién y nos dejan pasar por adentro del Vaticano, de los palacios, bajamos por la puerta de bronce, entramos abajo de las escaleras del altar del Papa, 2 bancas, 4 asientos reservados para nosotros. Llegamos a la mitad de la misa. Pasa el Papa enfrente de nosotros estamos, aquí está San Pedro, aquí está San Papa, allá está San Pedro, pasa el Papa enfrente de nosotros y bendice a la gente que está aquí. En el mismo lugar de los que están acá. Al miércoles siguiente nos ponemos aquí y el Papa bendice a los que están allá. Yo ya estoy desesperado porque se nos está acabando el tiempo y le digo a un guardia, ¿cómo le hago? Dice, mira, no hay manera de que lo traigan sillas de ruedas. Ah, pues sí, en la casa tenemos un montón de sillas de ruedas. Total, que ya está muriendo. Puede caminar, pero está muriendo, está enfermo. Y lo meto en silla de ruedas. Pues nos ponemos en ese lado al domingo siguiente, no, vísperas de Pentecostés, nos sentamos ahí donde el Papa había dado la bendición y nos ponen una barra y nada más nos dicen que están allá en la pared. El siguiente día era Pentecostés. En la mañana llegamos y esta vez en vez de un guardia había 3 guardias. Había puesto servicio secreto, estaba la Guardia Suiza y la Guardia del Estado. Los teníamos que pasar porque pasábamos por la puerta de las campanas, es decir, porque está la sala Pablo VI. Entonces llego y no dejan entrar como nos habían dejado entrar los soldados por ahí. Me para el guardia del servicio secreto, vestido de negro, con su cosita aquí, que nunca había estado antes, y me dice, no puede entrar aquí, tiene que pasar por las columnas. Y yo no me voy por allá. Pues, yo pensé, si me voy por allá, me van a meter y las posibilidades van a ser nulas. Yo entro por aquí. Entonces me acordé que él me ve dar una tarjeta, se le enseño y me deja pasar. A mí y a otro enfermo, estaba en una camilla, así en una cama. Nada más pasamos 2. Y esta vez nos ponemos del lado de la pared. Y le dije a Ángel, mira, o nos da la bendición ahora o no se la dan a nadie. Y es como suave de vacilar, porque andamos siguiendo a Pablo por todas partes. Ahora sí, o nos la dan nosotros o no se la dan a nadie. Comienza la misa, y el Papa sale vestido de rojo, con su censario de plata, incensando el altar. Y nosotros decimos, este es el día. Y efectivamente, llega el Papa, ¿sí? Ahí está todo. Ahí, ¿no? Ahí estamos entrando por la puerta de las campanas, es por donde entra el Papa a la plaza. Ahí está Ángel en silla de ruedas. Y le da vergüenza que lo reconozcan y por eso se puso a sombrero en la cabeza. Y atrás de él está Carlos, que me acompaña, que nos acompaña ya. Carlos no estuvo al siguiente día por pronto y se lo perdió. Entonces, ahí está Carlos, ahí estoy yo, ahí está la Guardia Suiza, esa es la pared donde da la bendición a los enfermos. Ya están los obispos, ya todos y sacerdotes vestidos de rojo. Es domingo de Pentecostés. Ahí está el Papa con su censario, no es de plata, parece de oro también. Pero bueno, ahí está el Papa, incensando el altar. Ahí está Ángel, al lado de una niña, y el otro que está así todo caído. De hecho, yo le decía a Ángel, mira Ángel, saca la lengua y algo, porque si no saca la lengua, nadie va a creer que estás enfermo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está Ángel sentado en la silla de ruedas. Y cuidado de ponerte de pie con emoción, porque me van a correr a nosotros. Sí, porque uno se emociona y se olvida que está paralítico. Entonces toda la gente empieza a gritar, ¡milagro, milagro! Para que vean cómo el demonio nos puede engañar a todos. Ahí viene el Papa, allá a lo lejos, junto a la columna, en la de abajo ya se está bajando del jeep. Y ahí está, si no sé cómo echarlo a andar, no sé si lo puedes echar a andar. Ahí viene el Papa, se acerca a Ángel y le besa, y le dice, santidad, 10 exorcistas, 30 exorcismos y no se quieren consumir santos. No se oye por el ruido. Y de repente Ángel empezó, ¡oh! ¡Oh!
se cae sobre la silla. Pero fíjense cómo le pone las dos manos y hace una oración. Yo no creo que haya sido un exorcismo, pero sí es una oración de liberación, porque yo se lo dije al Santo Padre. Y entonces hace esa oración. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Pues que el conflicto de si es exorcismo o no es exorcismo. El problema es que el exorcismo está considerado como un acto por muchos los incrédulos de oscurantismo medieval. Oscurantismo medieval, ¿qué tiene que ver el diablo aquí? Pues por eso crea tanto problema. Ahí están unos que dicen que sí, otros que dicen que no. El director de radio se retracta, dice que no fue exorcismo. Yo creo que no fue, pero sí fue una oración por una persona endemoniada, que fue pues, por lo menos oración de liberación. Pero bueno, el hecho es que los demonios no se salieron. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Que todos dicen, este señor no está endemoniado. Si el Papa no le sacó los demonios, quiere decir que este señor necesita un manicomio y el Padre Rivas también. Los demonios siguen dentro. ¿Tengo explicación? Yo no tengo explicación, como digo, no sé. Yo solo sé que la Virgen ha dicho que es verdad, que la Virgen ha dicho, nada más a mí me convence de que no se sale hasta que ustedes no hagan lo que les estoy pidiendo, que no estoy pidiendo nada gravoso. Decirle, mamita, perdónanos. No creo que sea gravoso eso. Nos equivocamos. Aunque no le haya ofendido yo, si mi hermano insulta a mi madre, yo voy con mi madre, le doy un beso, mamá, perdónalo, yo te quiero mucho. Nada más sentir un poquito lo que sintió la Virgen María cuando hicimos esta tontería. No se trata de eso. Entonces ahí está en la iglesia la Divina Misericordia. Ahí está el documento que le entrega el Papa sobre el exorcismo de Arezzo, que regaña a todos los de WTN porque tienen todo el círculo de yodo, menos eso, que es parte del círculo de yodo. No tienen esa pintura. Y los exorcismos en la Biblia, sí, vean todos, siempre están relacionados con la fe. Jesús se enoja cuando no pueden sus discípulos echar a los demonios. Pero si no se necesita ni gran fe, nada más necesitas con un poquito de fe. Y luego me encontré una cosa curiosa, dos cosas curiosas de por qué el Papa toma el nombre de Francisco, pero que me llama, estoy estudiando más de San Francisco, quiero hacer un programa sobre él. Pero hay dos cosas. La primera es que dice, reconstruye mi iglesia. Estamos en un tiempo de que sí hay un ataque de Satanás, o hay vamos a llamar que no es Satanás, pero sí hay algo, una pérdida de la fe en la iglesia, como sucedió en el tiempo de San Francisco, nada extraordinario, si nos convertimos. Y luego hay una profecía, yo no he checado que sea verdad esta profecía, pero jamás había escuchado esta profecía de San Francisco. Ustedes deben de verificar si es verdad. Habrá un Papa electo, no canónicamente, que causará un gran cisma. Se predicarán diversas formas de pensar que causarán que muchos duden. Si aquellos días no se acortaran, muchos perdieran la fe. No sé cómo dicen ustedes bien exactamente, no me alcanzo a leer bien. ¿Sí? ¿Será verdad? No lo sé, chéquelo por si es verdad. Pero si se fijan, encaja en el ataque de Satanás contra la iglesia. Pero todos sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Amén? Esto es bien importante, porque son las palabras de Jesucristo. Lo que hay que entender es lo que significa no prevalecerán. Prevalecerán se dice cuando hay un ataque y otro ataque y otro ataque, y parece que la ha destruido, pero no la ha destruido. ¿Por qué digo esto? Me baso en los santos padres. Según los santos padres, la iglesia tiene que pasar por la misma vida de Jesús. Así como tuvo su vida oculta, catacumbas, después su persecución de Herodes, así fueron los primeros tiempos. Después su tiempo de gloria, de vida pública,
después viene Domingo de Ramos, traición, oración de huerto, crucifixión y muerte de la iglesia y resurrección. Si es verdad lo que dicen los santos padres. Si es verdad lo que dicen los santos padres. Que la iglesia, el esposo de Cristo, tiene que pasar por la misma vida de Jesús. Entonces, para mí ya estamos en esos tiempos. Domingo de Ramos, aplausos, vivas, Juan Pablo II. Traición y condena, Benedicto XVI. Traición y condena de Benedicto XVI. Oración del huerto, este Papa, y quizá la muerte de la iglesia, y ya también la victoria del triunfo de fuerza, cuando viene ya todo seguido. No lo sabemos. A lo mejor tiene que pasar 100 años. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? Lo que pasa es que hay cosas, indicios, como digo, estoy haciendo una interpretación de unos signos. Puedo estar equivocado, yo no soy profeta, pero a nadie nos quita Dios la necesidad de hacer un análisis de estos signos a la luz del Evangelio y de nuestra fe y de nuestra patria y de lo que somos. Después del exorcismo, déjenme ver si lo tengo aquí, si lo tengo aquí. Aquí está, hay otro exorcismo, el exorcismo del Padre Amor. El Padre Amor, de rito, yo no sé si sigue el rito o no sigue el rito, pero ese tiene prisa y ya sé hablar. ¿Cómo te llamas? Satanás. Y el otro, Pitón. Y el otro, Pantera. Y el otro, Cachalado. Sálgase para afuera, no nos salimos. ¿Cómo que no te sales? ¿Tienes que salir? No, la Virgen no nos deja. Cuando dice eso los demonios, el Padre Amor se echa a reír. Ja, 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 ja. ¿Cómo que la Virgen te va a aplastar la cabeza, desgraciado? Entonces, cuando yo intervengo, le digo, Padre Amor, me parece que es verdad, pero los espíritus dicen lo mismo, que la Virgen no nos deja. Y entonces es cuando habla que pecado del aborto, porque le preguntan los demonios, ¿qué tienen que hacer los obispos? Un exorcismo, así lo dice. Tengo todo grabado, por si alguno no lo voy a publicar, porque es muy peligroso, recuerden que es peligroso esas cosas, porque el demonio, aún cuando dice la verdad, mete su cuchara, mete sus cosas para confundirnos. Esto nada más lo pueden saber los obispos o los sacerdotes, que son los que tienen exorcistas o obispos. Pues, pero lo dicen. El Padre Amor le pregunta, estoy diciendo lo que yo escuché. ¿Tiene que ser lo que yo exorcismo? Sí. Los demonios no pueden decir eso si alguien no está participando. Pero el hecho importante de ahí es que yo estoy viendo todo, yo estoy a esa distancia, estoy tomando fotos, no tomando fotos, tomé esa foto, tomé una, dos. Y cuando más o menos ya se calmó el exorcismo, yo digo esta frase: la Virgen quiere que el triunfo de su corazón inmaculado venga por mí. Los demonios no me apelan, no me hacen caso, pero cuando yo digo esta frase, los demonios se me echan, ángel se me echa rugiendo contra mí. Y les aclaro una cosa: los exorcismos no son como los de Hollywood, no son así como espantosos. De hecho, yo regañé a Ángel y digo, oye, man, la verdad me decepcionaste. Yo esperaba que lo subieras por las paredes, que empezaras a matar, alguna cosa de esa rara. No hiciste nada más que gritar. Eso también lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, no son exorcismos como los que salen de Hollywood. Lo que Hollywood nos revuelve todas las cosas. Sí, se oye, porque habla en lenguas, se oye otra voz, se oye que cambian las voces, a veces se ríe como simio, como chango, a veces habla en lenguas desconocidas, que estaba diciendo que el autor el Padre. Sus maridos tienen que usar escapulario, la Virgen de la Medalla Milagrosa, la adoración al Santísimo. Yo les digo, ¿cómo quieren que México esté igual que antes? Si en mis tiempos, cuando la Sierra Madre era señorita, las viejitas se la pasaban en la iglesia rezando al Rosario del Santísimo todas las tardes. Yo era acólito en Guadalajara, todas las tardes se rezaba el Santísimo, se rezaba el Rosario, las viejitas, y ahora están en los casinos gastándose el dinero del marido. ¿Cómo quieren que México esté igual? No puede ser así. No se trata de nada extraordinario. Nuestra consagración a la Virgen, ¿qué cuesta la consagración a la Virgen? Oh María, Madre mía, yo me ofrezco todo a vos.
No cuesta nada, no hay que hacerla todos los sábados. Hay que hacerla todos los días, hay que renovarla todos los días. La oración a San Miguel Arcángel no es nada, es una oración que demuestra que invocamos a los ángeles para que nos protejan. El Señor es nuestro protector, San Miguel Arcángel. No tiene nada de extraordinario. Lo raro es que nos parezcan raras esas cosas cuando era lo más. Ay, ¿qué pasó ahí? Se saltó. Lo último que presentaba era que sucedió otra cosa curiosa. Después del exorcismo del Padre Amor, al día siguiente, al día siguiente había un curso de exorcistas para exorcistas a los seminaristas sobre exorcismos dados por el Padre Bamonte, y el Padre Bamonte decide después del curso hacerle un exorcismo a Ángel y le dice al Padre, los demonios, muchas cosas dijeron ahí, pero una de las cosas dijeron es: los obispos, tienes que ir con el Papa a decirle que le diga a los obispos que nombran exorcistas en todo el mundo. Eso es lo que los demonios dicen, no lo pueden decir los demonios. El Padre sí, si la Virgen no nos está viendo. Ahora, el que puede discernir y el que puede aclarar esto es el Padre Ramón. Él podrá decirles. Esa es mi interpretación. Yo sí creo que la Virgen ama México, quiere mucho a México y confía en la fe de México, y que el triunfo de su corazón inmaculado va a venir a través de México, y nos está pidiendo este acto de sagrado que hoy día estamos haciendo. Y así, y que volvamos a cantar como antes. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Y somos mexicanos, guerra contra Lucifer. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra de pie. No hay nada que temer, vence al mundo, demonio y carne. Guerra contra Lucifer. Un aplauso a la Virgen María. Que Dios los bendiga a todos, muchas gracias. A México, viva la Virgen de Guadalupe, viva el Papa Francisco, viva nuestro obispo Emilio Guerrier, viva todas las guadalupanas, todos ustedes también que vivan. Que Dios los bendiga a todas. Buenas noches.